Hoy nos toca ir a un nuevo enclave, un nuevo lugar dentro del mundo del diseño de producción. Entramos de nuevo en un castillo, pero un castillo bastante particular. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos, amantes del cine y por supuesto curiosos del diseño de producción. En el día de hoy vamos a visitar el castillo de Almodóvar del Río. Comenzamos. Este es un castillo muy particular porque es un castillo muy grande y que realmente está muy bien. ¿Por qué? Porque la persona que lo heredó en su día, hace ya mucho tiempo, vamos a ver la historia, realmente empeñó su vida o empeñó mucha de su fortuna en reconstruir ese castillo y hoy día está muy bien. Por eso desde luego es una de las atracciones de la Film Commission de Andalucía y por supuesto pues Juego de Tronos ha estado en este castillo, que también lo vamos a ver. Obviamente desde el minuto cero ya sabemos que en este castillo se puede grabar. Y si no lo supiéramos, porque no se han grabado anteriormente ninguna película o ninguna serie, os lo digo yo, en este castillo se puede grabar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tiene todas las facilidades para ello. Y por supuesto lo vamos a ver en el apartado un poquito más tarde en este vídeo. Lo primero de todo, pues tendremos que ver un poquito la historia de Almodóvar del Río y por supuesto de este castillo. La historia del pueblo. Almodóvar del Río es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía, ubicado en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. En el año 2022 contaba con 8.093 habitantes. Su extensión superficial es de 172,53 kilómetros cuadrados y tiene una densidad de 46 habitantes por kilómetro cuadrado. El núcleo urbano de esta localidad es de 121 metros sobre el nivel del mar, con la Sierra Morena al norte y con la Campiña al sur. Su término municipal ocupa 173 kilómetros aproximadamente, comprendiendo tanto zonas de sierra al norte como la Vega y la Campiña al sur. Una gran extensión de su zona norte es un espacio natural protegido, pues forma parte del Parque Natural de Sierra de Hornachuelo. Hay que decir que este pueblo está muy bonito. ¿Por qué? Porque obviamente tiene parte de ese parque natural y también nos da a esos llanos que hay en esa campiña. Está cerca de Córdoba, con lo cual también tiene una muy buena comunicación. Y esto es uno de los puntos que lo hace ideal para su rodaje, que tenga buena comunicación con una capital de provincia, en este caso como Córdoba, que a su vez está muy bien comunicada con el resto de Andalucía, con todos los aeropuertos y con todas las estaciones y con el resto de España, o al menos con el tercio inferior de España, el tercio sur de España en este caso. El castillo de Almodóvar del Río, también llamado Castillo de la Floresta, situado en el monte llamado El Redondo, es una fortaleza andalusí situada en la localidad de Almodóvar del Río, provincia de Córdoba. Anteriormente fue castro romano y la edificación actual tiene definitivamente origen bereber del año 760. Durante la Edad Media fue sometida a diferentes reformas y reconstrucciones. Entre los años 1901 y 1936 fue restaurado por su propietario Rafael Desmaisiries y Farina, duodécimo conde de Torralba, bajo la dirección técnica del arquitecto Alfonso Fernández Casanova. Las torres más importantes son la Cuadrada, la Redonda y la del Homenaje. Y es que hay que decir que este castillo tiene muchas torres, tiene una muralla muy bien conservada. Obviamente, si está restaurada, tiene que estar muy bien conservada, pero podríamos ver ese esplendor. Y es curioso saber los orígenes porque eso le da bastantes rincones interesantes, le da una forma especial a todo lo que es la fortaleza, tanto el interior como los alrededores. Por supuesto, como casi todos los castillos se construían en una elevación del terreno y en este caso no iba a ser menos. Entonces quedaba como el castillo arriba y luego lo que era la población o lo mínimo de la población, porque las poblaciones de los castillos en el exterior de las murallas no solía ser muy grande. En este caso, bueno, pues crece obviamente fuera, ¿no? Ya fuera de lo que era la Edad Media, por supuesto. Pero como digo, es interesante que primero ese origen bereber, luego los andalusíes, luego, bueno, pues después de las guerras medievales la toman los cristianos y después de esos cristianos pues se restaura finalmente a la forma que tiene hoy, que no es poco como ya digo. Historia del castillo. El lugar que ocupa hoy Almodóvar debió existir un emplazamiento íbero-turdetano que se identificó como la Cárvula, mencionado por el geógrafo romano Plinio el Viejo, en uno de sus textos, que fue un oppidum poblado fortificado
que gozó de cierta notoriedad. Pudo servir como lugar de embarque en los productos de la campiña, aceites, cereales, etc., lo que desarrolló una importante industria alfarera y posiblemente en sus cercanías se explotaban minas de plata, de forma que incluso emitió moneda propia en el siglo II a.C. La época andalusí supuso un gran desarrollo y en el 740 los omeyas edificaron una fortaleza llamada Almudáwar, redondo o seguro, nombre que evolucionó a Almodóvar. Durante los siglos VII, IX y X, la fortaleza y su término formaron parte del Emirato y posterior Califato de Córdoba, mientras que en el siglo XI quedó adscrita primero a la taifa de Carmona y luego a las de Sevilla. Ya con los almorávides se reintegró la jurisdicción cordobesa y por último entre el siglo XII y XIII pasó a depender de la corte almohade de Sevilla. En 1240 fue incorporada mediante pacto a la corona de Castilla por Fernando III, quien la entregó 3 años después al Consejo de Córdoba. La tenencia del castillo de Almodóvar se vincula durante el siglo XV a la casa de Baena y Cabra. Almodóvar y su castillo sirvieron de fianza para comprar Fuentovejuna en 1513, pero volvió a manos de la corona. La villa tuvo una jurisdicción de realengo vinculada a la ciudad de Córdoba, hasta que Felipe IV accedió a la venta de la villa de Almodóvar en 1629. El comprador fue Francisco de Corral y Guzmán, caballero de la Orden de Santiago, y así el pueblo pasó a ser señorío. En 1901, Rafael de Masierés y Farina, 11º conde de Torralba, inició la restauración del castillo bajo la dirección de Alfonso Fernando Casanova. Las obras continuaron hasta 1936, cuando estalló la Guerra Civil. El castillo y los títulos de los de Masiers fueron heredados por su sobrino nieto del conde, el banquero andaluz, Fernando de Solís, Beaumont y Atienza, 10º marqués de la Montilla. Desde 2001 el castillo es propiedad de su hijo Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos, 11º marqués de Montilla. Vemos la historia y visionamos directamente una película, obviamente una película histórica, pero por supuesto también podemos visionar cualquier escena que se precie de Juego de Tronos. Cómo así es y cómo así se rodó. Hay que recordar que también dentro de este castillo, que está abierto al público, está abierto por supuesto de manera frecuente para su visita y para su deleite, hay actividades medievales, hay luchas medievales, hay pequeños museos, al fin y al cabo hay una serie de actividades que nos muestran toda esta historia del castillo. Por supuesto, obviamente, cuando nosotros vamos a rodar, todos estos museos, todas estas historias, bueno, se retiran y nosotros rodamos lo que tengamos que rodar, ¿no? Como digo, un lugar muy interesante para rodar. Y además, si nosotros nos vamos imbuyendo de toda esta historia, pues podemos crear o podemos inspirarnos, ¿no?, en lo que sería este castillo, lo que sería esa historia particular, sobre todo en esos primeros pasos del castillo, en la Edad Media o en la Edad Árabe. Aunque hay que decir que no ha habido ninguna película en este sentido en lo que sería la reconstrucción de esa historia o en lo que sería el ámbito de las guerras de la Reconquista, de las guerras andalusíes, bueno, en fin, en cualquier caso, en ese marco o contexto histórico. Hay que decir que esta historia en particular y mucha parte de la historia de España en general, si pilla en otro país, desde luego hacen películas. No me cabe la menor duda. Sí. Diseño de producción. ¿Qué se puede grabar aquí? Pues muy sencillo, películas medievales, películas de época, y por otra parte también se pueden grabar películas, digamos, de otro tipo de corte de aventura o películas de miedo. Sí, películas de miedo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar este entorno para crear una historia de un fantasma, podemos crear la historia bueno, pues de una batalla que hubo ahí y que se levantan todos los espíritus, etcétera, etcétera. En fin, cualquier cosa dentro de lo que sería ese entorno paranormal. Obviamente también podríamos construir esa historia con parte de lo que sería el pueblo, parte de lo que sería la provincia de Córdoba o Córdoba capital. Incluso también podríamos incluir un elemento como el tren que pasa cerca del Almodóvar del Río o por supuesto el propio río Guadalquivir, que podría suponer un elemento más o podría suponer un actor más en lo que serían este tipo de películas o de series histórico-ficticias paranormales, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Mi experiencia. En este caso, a mí me impactó este castillo. Yo cuando fui a este castillo fui de visita turística, pero la primera foto que hice fue realmente una foto
con vista de todo el castillo. Cuando llegué a las puertas eran inmensas, tenía un arco inmenso y realmente llegas allí y te inspiras, llegas allí y si te dejan solo, porque había mucha gente obviamente, había aparcamiento, se puede llegar allí en coche, etcétera, etcétera, pero si te dejan solo, creo que allí será una buena historia. Allí un guionista, allí un fotógrafo, un cineasta, cualquier persona que tenga imaginación, que le guste escribir, que le guste rodar, etcétera, etcétera, saca un buen material. A mí realmente me gustaron todos los espacios que tenía ese castillo, porque tenía mucho espacio, tenía torres, tenías capillas, tenías murallas, tenías entornos, bueno, tenías tu tienda, tenías tu bar, en fin, que había muchas cosas dentro de ese. Incluso había una pequeña residencia dentro de ese castillo a la que por supuesto no pudimos acceder porque obviamente era una residencia privada, pero había una residencia, con lo cual puede dar más pie a crear historias o puede dar más pie a lo que sería cualquier entorno o cualquier forma de grabación dentro de ese castillo. ¿Se puede grabar? Y llegamos a la pregunta que nos hacemos dentro de estos vídeos de diseño de producción. ¿Se puede grabar? Sí. Sí se puede grabar. Como he venido diciendo durante todo el vídeo, se puede grabar, obviamente. ¿Por qué? Porque llega un aparcamiento hasta allí, tiene unas muy buenas comunicaciones, el pueblo está muy bien comunicado, tenemos un entorno en el que podemos estar muy seguros o hacer una buena seguridad, tenemos muchas localizaciones o muchos sets que se pueden preparar dentro de esa localización. Tenemos murallas, tenemos torres, tenemos sótanos, tenemos residencias particulares, tenemos patios, tenemos varios patios en este caso. Así que yo creo que es un sitio estupendo, tanto para visitarlo como para hacer cine allí. Lo raro es que solo se hayan hecho 2 producciones en este caso, en lo que nos dicen oficialmente, obviamente, y en lo que he podido yo investigar. Por un lado tenemos Juego de Tronos, más específicamente se grabó la 7ª temporada en 2016, representando Alto Jardín de la casa Tyrell, más una pequeña escena grabada en las mazmorras representando los subterráneos de Roca Casterly, sede, por supuesto, de la casa Lannister. Y por otro lado, en 2019 tenemos la serie de Netflix de Warrior Nun o La Monja Guerrera, en la que también algunas escenas se rodaron en ese castillo. Lo que me parece raro, como os digo, es que solo se hayan grabado estas 2 producciones y que Netflix, conociendo este lugar, no haya apostado en este sentido por la Film Commission de Andalucía o grabar directamente algunas de sus series ahí. También es verdad que en este caso tenemos que tener una serie muy específica o una película muy específica en la que encaje un castillo o en la que se vaya a ver un castillo, obviamente, que por otra parte también supone un gran despliegue de producción y un gran despliegue económico para realizar estas escenas de época o estas escenas épicas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí este vídeo de este diseño de producción del castillo de Almodóvar del Río, hasta aquí este viaje por la historia y por algunas producciones interesantes dentro del mundo medieval o del mundo más clásico medieval o por supuesto un mundo histórico. Ahora es turno para ti. ¿Qué te parece este castillo? ¿Has visitado este castillo? ¿Te gusta este castillo? ¿Qué te ha parecido estas imágenes? ¿Qué te parece, por supuesto, Almodóvar del Río? Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Like, que ayuda muchísimo. Suscribiros si aún no estáis suscritos. Campanita para que os notifiquen todos los vídeos de este tipo. Análisis de cine, tanto detrás de delante de las cámaras, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!